¿Cómo andan, muchachos? Espero que espectacular, a pesar de todo este contexto. Sé que a todos nos cuesta un poco pilotearla, pero bueno, hay que ir adelante. Esta lectura, que es la de funciones 3, esencialmente nos muestra más cosas todavía de las que amplía el conocimiento de cómo programar mejor, de qué elementos tenemos que tener a mano como para ir mejorando nuestro código. Bueno, metámonos de lleno en la lectura, ¿no? Aquí empieza diciendo que los efectos secundarios son una mentira, digamos, ¿no? Que son mentiras. Dice que su función nos promete hacer una cosa, pero también hace otras cosas ocultas, ¿no? Acá este Hidden nos dice exactamente eso. En ocasiones, o algunas veces, ¿no? Realiza cambios inesperados en las variables de su propia clase, acá, ¿no? A veces, o en algunas ocasiones, las convierte en variables pasadas a la función o a elementos globales del sistema, ¿no? Que esto que está acá, hasta aquí. En cualquier caso, se comete un engaño que suele provocar extrañas combinaciones temporales y dependencias de orden, ¿no? Este tipo de cosas podría mentirles y decirle que nunca me pasó y sería un gran embustero. Y es algo que lo hacemos cotidianamente y, o sea, cada vez tratamos, en mi caso yo trato de hacerlo cada vez menos, pero no estamos libres de hacerlo, con lo cual es importante leer este tipo de cosas e ir entendiendo qué pasa. Y acá nos da un ejemplo, dice, ¿no? Dice, considere, por ejemplo, o fijémonos en este listado, ¿no? En la función, ahí dice inocuo, pero podría ser inofensiva, ¿no? La traducción, como así, que no. Dice, esta función usa un algoritmo estándar para validar un usuario y una clave, ¿no? Eso es lo que hace esta función. Y retorna, perdón, verdadero si retorna verdadero si el usuario, digamos, coincide, el usuario y clave coinciden, y si hay algo que está mal, falso, ¿no? O sea, lo normal, una validación de usuario y password. Pero también hay un efecto secundario. Lo podés ver, lo encontrás. Veamos qué hace, ¿no? A ver, veamos un poco. Si estuviéramos en vivo sería mucho más divertido hacer la lectura de este código. Bueno, acá hace una clase pública que se llama User Validator. Tiene una parte de criptografía para encriptar o desencriptar. En este caso sería desencriptar, ¿no? Acá está el de desencriptación de la clave. Entonces, bueno, a ver, dice user, hace un gateway, busca por nombre, ¿no? El nombre de usuario. Dice, si el usuario
Acá ya, digamos, acá la primera validación que hace dice si el usuario es nulo, bueno, ya directamente, si no es nulo, perdón, sigue. Si no, ya te retorna que el usuario no es, ¿ok? O sea, eso significó que no encontró el usuario dentro de, supongamos una base de datos. Ah, perdón, me había comido que en el chequeo de la clave pasamos un usuario y la clave que escribieron, ¿no? Hasta ahí vamos. Entonces, después, ¿qué es lo que hace? Dice, decodifica, hace un get phrase encoder by password, ¿no? Toma la frase de la clave del usuario, ¿no? Y después dice, bueno, a ver, agarra la clave que tenemos acá, que vino por parámetros, ¿sí? Toma la codificación que tomé que vino de la base de datos y valida a ver si la frase que está viniendo es igual para devolver verdadero. Pero acá hay algo interesante que ahora después vamos a charlar. Y devuelve verdadero. O sea, si se dieron todas estas condiciones, retorna verdadero. Quiere decir que este usuario lo conocemos y escribió su clave correctamente. ¿Hasta ahí vamos? Qué divertido hubiera sido verlo en línea esto. Pero bueno, vamos, sigamos y tratemos de ir entendiendo el texto. Espero que estén leyéndolo porque es importante para ustedes que vean este video, que vean los anteriores y es muy necesario, totalmente. Entonces, bueno, sigamos. Dice, el efecto secundario en la invocación, eso que está ahí marcado, ¿no? Que yo dije que ahora lo íbamos a ver, es que la función checkPassword, ¿no? Por su nombre, afirma que comprueba la contraseña. O sea que eso sería lo único que haría. Eso hasta ahí es base a lo que venimos leyendo, que el nombre nos indica, nos tiene que clarificar qué es lo que hace. En principio es lo que entendemos, que lo único que hace es validar el usuario y comprobar la contraseña, ¿no? Pero el nombre no implica o nos dice nada que va a inicializar la sesión, que es lo que está allí. Sigo ahí bien marcado ese sesión.initialize. Por lo tanto, esto va por aquí abajo, ¿sí? Un invocador que se crea lo que dice el nombre de la función se arriesga a borrar los datos de sesión actuales cuando dedica a comprobar la validez del usuario. Este efecto secundario genera una combinación temporal, es decir, solo se puede invocar a checkPassword en determinados momentos, cuando se pueda inicializar la sesión. Si no se invoca en orden, se pueden perder los datos de sesión. ¿Están dimensionando lo que pasa aquí? Estas combinaciones temporales que pasan son confusas. Exactamente ese es el problema, ¿no? En especial cuando se ocultan como efectos secundarios. Si se tiene que realizar una combinación temporal, hágalo de forma clara en el nombre de la función. En este caso podríamos cambiar, ¿no? Esto que estamos acá, hacer un rename, ¿no? En este caso podríamos hacer un rename de la función y poner checkPassword and initialize session. Pero ¿qué está rompiendo acá? ¿No? Bueno, acá abajo ya lo está diciendo, ¿no? Pero
ya sabemos que las funciones no pueden, ya con el nombre nos está diciendo que hace dos cosas, porque hay un AND ahí que nos está diciendo y tal otra cosa. Sabemos cuál sería la respuesta en este momento si yo les preguntase qué está mal en ese nombre. El mal no es que el nombre esté mal, sino que en realidad el problema es que la función está haciendo dos cosas. Y esa es una de las cosas que ya sabemos que no pueden pasar, ¿sí? Entonces, ahí no estaría cumpliendo la regla de hacer una sola cosa, ¿no? Do one thing. Se entiende, ¿no? Esa es la idea, esencialmente, que estamos... si hubiéramos cambiado el nombre, estaría mal también, porque sabríamos ya solo con leer el nombre que está haciendo más de una cosa, ¿ok? Sigamos. Los argumentos de salida, ¿no? Los argumentos de salida suelen interpretarse como entradas de una función, ¿no? Si usted lleva varios años programando, como es mi caso, estoy seguro de que habrá visto un argumento que en vez de ser de entrada era de salida. Por ejemplo, append footer s. Esta función añade al final de algo. Primer pregunta, ¿no? Aquí. O al final de algo a S. ¿Es S una entrada o una salida? Esto lo sabemos al ver la firma de la función. O sea, tenemos que ir a ver, ¿no? Con las nuevas IDEs, tendríamos que pararnos sobre la S esa que tenemos. Y acá veríamos, o ir directamente a donde está escrito el código, si no tenemos una ID nueva. Y acá nos está diciendo que esto es una string buffer, ¿no? Y el nombre es una report. Entonces, esto lo aclara todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá? Y para ello hay que comprobar la declaración de la función. Todo lo que obligue a comprobar la firma de la función es un esfuerzo doble, es una pausa cognitiva y debe evitarse, ¿no? Eso es lo que venimos diciendo además, que uno tiene que leer el código y no tiene que andar, ¿se acuerdan eso de andar yendo hacia atrás, hacia adelante, con las funciones? ¿No? Cuando yo tengo el código escrito, tratar de ser inteligentes en cómo escribo mi código y sobre todo que no tenga que andar rompiéndome la cabeza para entender algo. Una cosa es que yo que siempre lo decimos y es algo interesante de que obviamente si ustedes ya vienen programando ya están en programación 3, que es la cuarta materia de programación. Con lo cual este tipo de cosas ya le tienen que haber pasado. Que tengan que andar, si yo lo escribí algo hace un mes atrás y lo estoy revisando ahora por alguna razón y estoy haciendo un trabajo práctico, que empecé programándolo y tengo que rever cosas hacia atrás. Y en mi código hay cosas que escribí que ya no me acuerdo que hacían. Y tengo que empezar a ver, estudiar, mirar. Y si encima de todo eso tengo que ver qué coño es lo que está haciendo esa variable de entrada, si es de salida o lo que fuera, es un trabajo, un esfuerzo muy grande. Y entonces, acá viene a traer un poco de historia, ¿no? Ustedes, por suerte, no han pasado por eso. Dice, habla de antes, en los días de que no existía la programación orientada a objetos. Era necesario tener argumentos de salida, ¿no? Sin embargo, gran parte de su necesidad desaparece en los lenguajes orientados a objetos, pensados para actuar como argumentos de salida, es decir, sería más indicado invocar append footer como report punto footer, ¿no? Eso sería lo más correcto, ¿no? Esto que está aquí abajo.
En general, o por lo general, los argumentos de salida deben evitarse, ¿no? Esto es lo que está diciendo aquí. Si su función tiene que cambiar, ¿no? Debe cambiar, el estado de un elemento haga que cambie el estado de su objeto contenedor, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí. En esta lectura vamos a hablar bastante de cosas del pasado, de la programación o de la historia, de alguna manera. Pero bueno, es parte de lo que también tenemos que aprender. No sabemos qué nos vamos a encontrar en nuestro destino de laburo. Y bueno, vamos a ir viendo algunas cosas más interesantes. Esperen un segundillo. Acá. Separación de consultas de comando, ¿no? Las funciones deben hacer algo o responder algo, ¿no? Pero ambas cosas, pero no, perdón, but not both, ¿no? O sea, no ambas cosas. Su función debe cambiar el estado de un objeto o devolver información sobre el mismo. Pero ambas operaciones causan confusión. Fíjese en la siguiente función, ¿no? Dice public boolean set string attribute string value, ¿no? O sea, está pasando dos parámetros de un set, ¿no? Esta función establece el valor de un atributo y retorna verdadero si en el caso que tuvo éxito, o falso si el atributo no existe, ¿no? Estos if condicionales ahí. Entonces, esto provoca la presencia de una extraña instrucción como la siguiente, ¿no? If set username Uncle Bob y puntos suspensivos, que es lo que seguiría hacia adelante. Entonces, imaginémoslo desde el punto de vista del lector, ¿no? O sea, del que está viendo el código escrito. Dice, ¿qué significa? ¿No? Pregunta. Si el atributo username se ha establecido antes en el Uncle Bob, o si el atributo username se ha establecido correctamente en Uncle Bob. Es complicado saberlo, ¿no? Es difícil de inferir qué es lo que, ya que no es evidente si set es un verbo o es un adjetivo, ¿no? Eso es, ay Dios, es increíblemente molesto. El autor intentaba que set fuera un verbo, ¿no? Pero en el contexto de la instrucción if, ¿no? Esta que estaba aquí, ¿no? En el if que vimos allá arriba, parece un adjetivo. Qué macana, ¿no? La instrucción se lee como: si el atributo username se ha establecido previamente en Uncle Bob, no como establecer el atributo username en Uncle Bob y si funciona entonces, ¿no? Que es todo esto que está hasta aquí, ¿no?
se podría solucionar si renombramos la función, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, a set and check if exist. Pero, siempre peros, esto realmente no nos ayudaría mucho en el if, ¿no? En la sentencia is. La solución real o verdadera es separar el comando de la consulta para evitar esa ambigüedad, ¿no? Y diríamos, si el atributo existe, set attribute username until bob. Eso sería lo más lo mejor, lo más correcto. Y acá viene algo de la historia que yo le estaba anticipando y me estaba un poco contándoles sin querer este tipo de cosas, ¿no? Dice, es preferible excepciones que retornar códigos de error. Esto es algo hoy, es fácil decirlo porque tenemos, ¿no? Try catch, que es algo que en otros lenguajes, en otros momentos de la historia, ni siquiera existían. O sea, no había un try catch, no sé, en un lenguaje que obviamente ustedes seguramente lo habrán escuchado, tal vez, quizás, pero no creo que lo hayan visto siquiera, que como el COBOL, por ejemplo, o el BASIC, del año de los primeros lenguajes que aparecieron con las computadoras de hogareñas, ¿no? Y esto, digamos, lo traigo a referencia porque es importante saber ese tipo de cosas. Que, de hecho, si vieran código de escritos de esa época, había manuales de estos códigos de errores en donde te decían tal código de error es de tal cosa, y lo que te devolvían eran esos códigos de error, y con eso uno iba al manual, buscaba ese código de error y decía qué era lo que pasaba, ¿no? Hoy tenemos cosas realmente mejores para poder hacer este tipo de análisis y para poder no caer en esa tentación. Por eso lo dice en el código, que tenemos que evitar ese tipo de cosas. Por las dudas que vayamos a tentarlo. Con las herramientas que tenemos, hoy no sería necesario hacerlo. Entonces, devolver códigos de error en funciones de comando es un sutil incumplimiento de la separación de comandos de consulta. Hace que los comandos usados asciendan a expresiones en los predicados de la instrucción if, ¿no? Acá dice if delegate page equal ok. Entonces no padece la confusión entre verbo y adjetivo, pero genera estructuras anidadas. Al devolver un código de error se cae en un problema como el siguiente, ¿no? El invocador debe procesar el error de forma inmediata. Entonces, bueno, acá viene toda esta historia, ¿no? Estos if que tienen todo esto que vemos aquí, ¿no? Dice, nada, si es de ok, todo esto reference zaraza, si no, esto está escribiendo un log, ¿no? Acá está escribiendo un log con los errores que están pasando, retorna un error, ¿no? Y por otra parte, ¿no? En la otra mano dice acá, literalmente, si usa una excepción en lugar de códigos de error, el código de procesamiento del error se puede separar del código de ruta y se puede simplificar, ¿no? Del camino feliz, dice acá. Y acá tenemos un ejemplo de un try catch, ¿no? Delete page, registro delete reference page name, config cake, ¿no? Que es de alguna manera todos los comandos que ejecutamos con todos estos if horribles, y lo que hace el catch es, en el caso del error, atrapa cualquiera de los errores que diera y los hace exactamente lo mismo que teníamos en este log que teníamos acá, ¿ok?
O sea, está ese logger está escribiendo seguramente en un archivo como para que después lo veamos. Y otra de las cosas importantes a hacer es extraer, ¿no?, los bloques de try catch. Eh, Algo interesante es saber también que no son algo atractivos por naturaleza, dice acá, ¿no? Son feos, digamos, ¿no? No son, son feos los bloques estos try catch. Entonces confunden la estructura del código y este, mezclan el procesamiento de error normal. Eh, por esto es mejor extraer del cuerpo los bloques try and catch en funciones individuales, ¿no? Sacarlos de, de, de lo posible, del, del código que yo estoy escribiendo. Pero sí es importante hacerlo, ¿no? Ya lo sabemos, por ejemplo, sobre todo, en especial cuando trabajamos con archivos físicos o con algún dispositivo externo. ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo o escuchando más que nada